Muchas gracias, bienvenidos. Agradecer a los organizadores de este gran evento la invitación. Y bueno, el día de hoy queremos compartirle algo de lo que hemos estado trabajando en los últimos años y nos vamos a enfocar básicamente en tres temas principales, que es básicamente a partir de la caracterización mineralógica del proceso desde inicio, desde prospección, exploración, operación, metalurgia y cierre de operaciones. Entonces, para el entendimiento, pues, este proceso lleva por lo general varios pasos. Por lo general, la mayoría del público de aquí nos enfocamos a la prospección, exploración, y algunos podremos llegar un poco más adelante, ¿no? Sin duda. Lo primero que se debe hacer es una selección de muestras representativas, y estas también, igual que la química, deben ser un tanto sistemáticas para saber cómo se comporta la mineralogía de tu depósito o tu yacimiento. Posteriormente se hace la preparación, ya sea como probetas, briquetas o láminas delgadas pulidas. Espero que ya no se mueva. O bien superficies pulidas y briquetas. Y lo recomendable, sobre todo para los yacimientos tipo hidrotermal de descendencia magmática, recomendable siempre usar el teñido para buscar lo que es la alteración potásica, ya sea en mineral hidrotermal en las venas o bien adularias también de este estilo. Y lo que yo le llamo el rey de la caracterización, que sería la microscopía óptica de luz transmitida y reflejada, apoyado con otras técnicas como es difracción o bien fluorescencia de rayos X, así como, dependiendo de la magnificación que necesites, un barrido electrónico es muy indispensable. Entonces el teñido sí o sí te da mucha luz para saber en qué posición y qué tipo de alteración sobre todo estás teniendo referente a la potásica. En este caso, las muestras ahí son fragmentos de brechas hidrotermales y de pórfidos, pero en vetas epitermales pues es muy claro, sobre todo cuando son de baja sulfidación, vamos a encontrar muy bien la adularia. Pero aparte de entender cómo se comporta esta alteración, pues tienes también por ahí muestras para si quieres datar alguna alteración que es esta, para saber la data de la mineralización. Y por supuesto siempre recomendable estar empatando con lo que sería una caracterización petrográfica y por supuesto mineragráfica, para saber cómo se comporta todo este ente de un buen yacimiento o prospecto. Lo que ya sería la microscopía óptica, como les decía, es uno de los mejores, que creo que nunca va a pasar de moda, y que aparte de siempre es el que refuerza todo un trabajo de caracterización, y que puedes cruzar con otras técnicas sin duda, y usando primero luz transmitida o bien luz reflejada, cualquiera de las dos, o bien las dos es mucho que mejor, usando láminas delgadas pulidas o láminas delgadas, o bien en ocasiones briquetas o incluso superficies pulidas. Sería también recomendable usar la más completa, es lámina delgada pulida, y aquí en México nosotros las hacemos y las procesamos muy bien, que me va a dar un entendimiento litológico en primera instancia, sabiendo cuál es el comportamiento o la constitución de las unidades litológicas que me toca estudiar y que me toca entender, enfocados sobre todo en los minerales primarios. Pero no solamente vienen juntos,
y eso es lo que nos gusta también, o así debería gustarnos a todos los que nos dedicamos a esta bonita ciencia. Es decir, buscar esos minerales secundarios que muchas veces son hidrotermales hipogénicos o bien hidrotermales supergénicos. Pero entender esa gama de minerales es muy importante para poder diferenciar y proyectar toda esa gama de halos de alteración y qué es lo que está significando. Wow. Estos conectores, pero ya. También puedes ver muy bien cómo está funcionando los elementos o los fluidos prógrados contra los retrógrados, dependiendo de qué yacimiento estás hablando o en dónde estás. Hay veces con una caracterización te da muchas sorpresas, porque no es lo mismo ver a lupa que ver debajo de lentes con gran magnitud. Y siempre la sobreimpresión, eso se lo van a encontrar, y es cosas que casi no se hablan, pero es tan común y hay que entenderlas, porque esto primero te va a dar una química diferente, o bien vas a tener problemas sí o sí metalúrgicos si es que no los entiendes y te haces preventivo. Y también los minerales de cierre, pero a la vez varios eventos. No siempre, los yacimientos entre mejores, más ricos sean, tienen muchos más eventos hidrotermales. No importa que cierren todos los procesos de alteración y todas aquellas capas de alteración que nos digan en una instancia, hay varios eventos y esos solos hay que entenderlos y entender cuáles de esos eventos son los económicos. Es decir, puedes encontrar la primera gama con todas las alteraciones y puede venir una segunda y una tercera, pero entender eso para saber cuál es lo económico. Muchas veces vemos sulfuros, sobre todo de fierro, piritas o algo por el estilo, y pensamos que es algo importante, pero no, debemos de identificar cuáles los principales, cuáles son los primeros eventos y cuáles están alojando la emisión económica. A mí me han tocado, por decirles, ver 7 generaciones de pirita. ¿Cuáles son las principales? Pues solamente a estos niveles es necesario de verlos como está ahí. También minerales supergénicos, muy importante, son químicas, son bonitas. El problema es cuando entrega los proyectos sin caracterizar y lamentablemente no van a ser económicos por no tener una buena caracterización mineralógica. La coexistencia entre los sulfuros contra los óxidos primarios, hay que entenderlos, nunca vienen juntos, pero sí coexisten en la naturaleza, y esos hay que entenderlos para poderlos tomar decisiones y poder evaluar y hacer prefactibilidad para ver qué sí costea o no es económico o qué es lo que sí es. Los minerales preciosos, oro, plata, ¿cómo vienen? Muchas veces vienen solos. ¿En qué vienen? ¿Vienen en sulfosales o cómo vienen? Pues este tipo de técnicas te va a dar para eso y para el entendimiento. Otra de las cosas muy difíciles en ocasiones de entendimiento y que vemos arcillas y que a todo, ya tengo una arcilla, puedo hablar, que es una intermedia o un alta, un baja. Pues no, tienes que hacer caracterización real, es decir, petrografía. La única manera para ver, por decir, una lunita hipogénica de una supergénica es petrografía bien hecha. La otra sería isótopos, pero tienes que pasar por petrografía, no hay de otra. Entonces, también los supergénicos los tienes que ver versus hipogénicos, porque eso te va a dar la proyección de tu proyecto. No importa que tengas química, debes de entender bien el zoneamiento de mineralización. Y mucho de los cobres en ocasiones nos podemos alegrar, tenemos buenos valores, aguas, porque la metalurgia después te los va a cobrar. Sobre todo cobres supergénicos, ¿no? La combinación de técnicas tanto petrográficas contra escaneo electrónico, pues sí, es muy válido. Este es un ejemplo.
Siempre recomendable combinar esas técnicas para empatar y entender también, porque sobre todo el escaneo electrónico te da la última capa, pero lo que está hacia abajo no te lo da, solamente la petrografía, y siempre lo sabes interpretar. Como resultado, pues vas a tener una buena clasificación de tu columna litológica, y es lo mejor que en ocasiones nos puede pasar a los geólogos, y posteriormente comunicárselos a los siguientes procesos, y sobre todo buscar las rocas generadoras. En su mayoría, no me van a dejar mentir, vemos un mapa y a todo le llamamos granodorita, granito, y no es verdad. En su mayoría los mejores productores son las monzonitas y las dioritas, pero eso hay que clasificarlas, y es una manera de hacerlas. O bien el entendimiento de los halos de alteración. Solamente con esto se puede entender y hacer la proyección muy precisa. Entender también cómo se va desarrollando, como nos lo pone Man Ray, en fin. Todo esto solamente se entiende bien y se lleva a una práctica, y es fácil de llevarlo si lo llevas. Al final del día, lo que tienes que entender es la proyección paragenética, es decir, cuál es la temporalidad de todos los eventos. Y en ocasiones hay más de los eventos de los que imaginamos y de los que queremos de ver y que omitimos. Un ejemplo claro, esta es una paragénesis que estoy mostrando, donde tenemos orogénico, tectonismo, luego tenemos algo de metasomatismo, y luego tenemos otra vez tectonismo, y luego por último todo el hidrotermal magmático, para rematar con el supergénico. Y todo esto solamente se puede entender con una buena caracterización mineralógica, ¿no? No importa cómo la lleves o cómo la presentes, pero lo importante es un buen entendimiento y cuantificar cuál es lo que sucede, qué es lo que sucede. Bueno, ya andando ahí entre lo que es caracterización petrográfica, también es muy fácil ahí mismo caracterizar inclusiones fluidas, porque te da para eso y para más, sin pasar a microtermometría, pero lo ideal es pasar a microtermometría. Y entonces, ¿para qué me sirven las inclusiones? Para entender los procesos físico-químicos que me llevaron a la formación de esos depósitos, yacimientos, alteraciones y todo lo que nos lleva, ¿no? Es relativamente, ya cuando tienes las muestras, puedes poder caracterizar esas inclusiones, que todos los cuerpos la tienen, y puedes saber la constitución de ese fluido que formó esos yacimientos. Y por eso es que puedes encontrar diferentes fases, diferentes tipos de inclusiones, diferentes componentes. No importa a cuál mineral sea, sobre todo está enfocado a minerales transparentes, pero los semitransparentes, como es el caso de esfaleritas o como es el caso de granates, es posible llevarlos, ¿no? Y esto te va a llevar para proyectar tu proyecto. ¿Dónde están las ebulliciones de reales? Con esto se puede ver, aparte de texturas y otras cosas, ¿no? Y poder proyectar tus temperaturas, es muy bonito, y sobre todo clasificar tu yacimiento bien a bien. Pero económicamente, conocer la exhumación y en qué nivel estás preciso. Ahí hay una escala de varios yacimientos ya medidos, y cómo es el nivel de exhumación que tiene cada quien, y pues es más fácil proyectar la exploración y sobre todo la operación, porque muchas veces es posible que estemos encima, abajo, en medio, en fin, y es una de las maneras. En lo que corresponde al escaneo electrónico de barrido, no es más que magnificar cualquier cosa que no puedas, pasando por las técnicas que ya les fui comentando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tú metes la muestra a analizar, y esto te da una serie de peso molecular de lo que con la respuesta. Y lo que va a hacer es estequiometría, para poderle darle
nombre al mineral. Sobre todo esto es para las sulfosales. Yo creo, no sé si han dado cuenta, cada vez hay más sulfosales por la razón de los escaneos electrónicos de barrido. Y creo que hay más de 3000 sulfosales ya registradas y van a haber mucho más. Pero solamente con esto se puede hacer, porque la sulfosal no es más que un sulfuro que se desequilibró al momento de depositar y que te genera muchos problemas metalúrgicos. Hay en ocasiones que químicamente es muy bonita, porque me da oro, porque me da plata, porque me da cobre, pero cuando me da antimonio, cuando me da mercurio, cuando me da otras cosas, es un cuidado para al final el proceso metalúrgico. Obviamente esto es lo mejor para magnificar cualquier evento. Vean ahí algunas platas dentro de unos minerales, o bien unas sulfosales, unos electrones dentro de qué y cómo están, o bien esta fotografía espectacular es una jalpeíta, que no es más que una sulfosal de plata con oro adentro y varita a un lado, o bien esto que es una pirita primaria que está reemplazada por una galena, como para presumir. En resultados, pues, ¿qué me va a dar? Ya para el proceso metalúrgico, conocer la variabilidad mineralógica, el grado de oxidación, conocer los minerales o elementos penalizables, por qué me está liberando el oro y la plata o por qué no, por qué me delimita la dilución, es decir, puede ser que el grano esté muy fino y no lo voy a poder recuperar, o bien cambio mi proceso. ¿Qué interfiere en la disolución? ¿Qué minerales son los que está pasando? Y esto es lo económico. Lo que estoy produciendo al final del día, ¿es vendible o no es vendible? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y qué impurezas me van a castigar? Entonces, todo este proceso es a partir de una caracterización mineralógica, sin olvidar el último parte, que es el depósito de jales. Sí y sí los tienes que caracterizar por dos razones. Uno, porque puede ser que estés depositando un depósito o un yacimiento, y dos, porque la regulación ambiental te lo exige. Entonces, de esa manera sí es posible. Y una cosa importante, cualquier muestra, cualquiera que sea analizada, no importando que sea para procesos mineralógicos, químicos, de los cuales sea, debe de tener una ubicación espacial para que sea útil en todo tu proceso y en toda la vida de un proyecto. Bueno, le cedo el micrófono. Bueno, una vez teniendo esta información, ¿cómo nosotros podemos plasmar estos datos en un modelo que podría ser utilizado, ¿no? Bueno, en este caso, las técnicas que han tomado cierto peso últimamente han sido las metodologías de Machine Learning, ¿no? Bueno, en este caso, esto es un caso de estudio de una de nuestras unidades. En este caso tenemos 70 muestras de caracterización con esta información, ¿no? Tenemos 7 analitos, es decir, 7 elementos químicos y una cantidad de variables, es decir, la mineralogía general, la ocurrencia de cada uno de los elementos de interés y las asociaciones de esos elementos, así como el tamaño de liberación de partícula y algunas variables metalúrgicas. Esto nos da un total de 75 variables a evaluar. Quiero que piensen, por ejemplo, la cantidad o el esfuerzo que deberíamos llevar si, por ejemplo, quisiéramos hacer una estimación con Kriging de estas 75 variables, ¿no? Sería prácticamente imposible. Asimismo, métodos, digamos, tradicionales o más empleados como el Kriging o cualquier método lineal tienen ciertas deficiencias a la hora de poder generar un modelo geometalúrgico. ¿Por qué? Porque básicamente todas las variables geometalúrgicas, las mineralógicas, están interconectadas de forma no lineal. ¿A qué voy con esto? Básicamente la recuperación en un punto de la mina puede estar más asociado quizá al tipo de alteración que tenemos, si son óxidos, si son sulfuros, y en otra zona de la mina podría estar asociado más a, digamos, las características mineralógicas de la mena, si es que está ocluido en cuarzo, si es que tiene algún elemento de deterioro, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la matriz de correlación en este caso de estudio. Tenemos aquí a la izquierda lo que serían los 7 elementos que estamos manejando.
Obviamente tenemos la base de datos general con una cantidad importante de datos de geoquímica, es decir, básicamente la parte de ordenación, y lo que queremos predecir sería la parte de recuperación, ¿no? Que tenemos una cantidad mucho menor de muestras. Como podemos ver en esta matriz de correlación, no existe ninguna correlación que me permita a mí determinar a partir de los ensayos químicos qué recuperación voy a tener, ¿no? De nuevo, por la complejidad de este tipo de variables. Aquí podemos ver un análisis de PSA, es una forma sencilla de hacer un análisis multivariado. Básicamente aquí estoy ploteando lo que sería la recuperación de zinc, que es, digamos, nuestra variable de mayor interés, contra también aquí tenemos cobre soluble. ¿Cómo se interpreta este gráfico a la hora de hacer un análisis multivariado? Básicamente podemos ver este vector en rojo. Todas las variables que apunten a esta dirección en rojo significa que están correlacionadas directamente con la variable de interés. Y las que apunten en dirección contraria, por ejemplo en este caso esta variable es plomo ocluido, están, digamos, correlacionadas de forma inversa. Es decir, mientras más ocluido en otro mineral está mi plomo, mayor dificultades voy a tener en la parte de recuperación de zinc. Aquí estoy ploteando lo que sería el cobre soluble, que es una parte, digamos, una alteración del cobre, que pasa, me parece, de sulfuro a una sulfosal, bueno, a un sulfato, perdón. ¿Por qué? Porque básicamente la gente de la mina o la parte de metalurgia comentaba que la variable de mayor importancia a la hora de determinar la recuperación era el cobre soluble, ¿no? Sin embargo, podemos ver aquí que realmente tiene cierto impacto de la recuperación de zinc, pero no es la variable con más peso, ¿no? Es algo importante, al final de cuentas podemos ver que cuando nosotros hacemos el análisis correcto, podemos encontrar realmente las relaciones reales y poder predecir o tener un mejor entendimiento del yacimiento, ¿no? Aquí simplemente hacemos un zoom y vemos las variables que tienen alguna correlación con la recuperación de zinc. En primera instancia podemos ver que si el plomo o el mineral está ocluido dentro de otro mineral, es decir, un mineral secundario, eso me va a afectar de forma muy significativa en mi recuperación. Es decir, mientras más ocluido esté mi mineral, mi recuperación va a ser mucho menor, ¿no? Podemos ver que la recuperación o la mayor recuperación se asocia al zinc que está asociado a galena, mucho más que, por ejemplo, el zinc asociado a esfalerita, ¿no? Esto ya me está diciendo en primera instancia a la hora de determinar qué material voy a llevar a la planta, qué tipo de resultado voy a tener, ¿no? Ahora bien, se comentó que era importante proyectar esta información en 3D, pero ¿cómo yo puedo hacer un modelo de bloques que me permita determinar en cada punto del espacio qué posible recuperación voy a tener, ¿no? Entonces aquí es donde entra ya la parte del Machine Learning. En este caso la cantidad de muestras es demasiado pequeña como para poder aplicar algún método de Deep Learning o Machine Learning como tal, más detallado. En este caso se decidió aplicar un bosque aleatorio, un Random Forest, que básicamente son árboles de decisión, ¿no? ¿Qué es un árbol de decisión? Básicamente toma todas las variables y a partir de ciertas reglas va determinando una categoría, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tengo el 90% de plomo ocluido, eso me va a indicar que voy a tener un 40% de recuperación, etcétera, etcétera, ¿no? La ventaja de esto es que, como pueden ver, es un método que parece bastante sencillo, muy simple, pero es un método ensamblado. ¿Qué significa esto? Que yo voy a generar diversas reglas de forma independiente y luego las voy a juntar en una sola. Es un método ensamblado y de tal suerte que yo voy a obtener un método más robusto y además voy a poder calcular una varianza, es decir, un árbol de decisión o unas, digamos, reglas de clasificación me dieron un cierto valor, que era, por ejemplo, 40% de recuperación, y otro árbol de decisión me dio que era 50%. Entonces aquí yo puedo sacar un promedio y sacar la varianza de esa predicción, ¿no? Una vez que se hizo la parte el entrenamiento de este modelo, se evaluó y podemos ver aquí, se evaluó con una cantidad de datos que nunca había visto el modelo para comparar si realmente mi modelo está prediciendo de forma correcta, ¿no? Entonces podemos ver aquí lo que sería en el eje X la predicción de la recuperación de zinc y en el eje Y la data real, ¿no? Entonces podemos ver, como pueden ver, los puntos están muy cerca de la línea de máxima correlación, lo que me indica que mi predicción es muy, muy certera, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el resultado final de todo este proceso? Nosotros podemos ver un modelo ya en 3D que me puede decir, por ejemplo, la recuperación de zinc en la imagen A, por ejemplo, la variable que veíamos que era más problemática, que era el plomo ocluido en la imagen B,
¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, si yo tengo en la imagen D, pueden ver que es la cantidad de zinc que tenemos. Digamos que yo quiero tumbar esa parte de ese rebaje, ¿no? Podemos ver que tiene una ley bastante alta, aproximadamente un 2-3% de zinc. Sin embargo, ¿qué pasa? Podemos ver que esa misma zona en un modelo ya predictivo, pues la recuperación es bastante baja, no es mucho menor al 40%. ¿Esto a qué se debe? Podemos ver que en esa parte, particularmente, la mayoría o la gran cantidad del mineral está ocluido en otro mineral, ¿no? Es decir, va a ser difícil a la hora de la molienda poder liberar esa parte. Aquí hay otra cosa, podemos ver aquí en la imagen A, aparece un pequeño recuadro que me marca una recuperación muy baja. Sin embargo, podemos ver que la variable que hemos dicho que era la más importante, que era la oclusión del plomo, pues ahí está muy baja, ¿no? Entonces ahí me está diciendo, me dije, habías dicho que la variable plomo era la más importante, porque cuando yo tengo un valor bajo me sigue bajando la recuperación, ¿no? Entonces podemos ver ahí que en efecto esa parte del cobre soluble, bueno, en esa parte la recuperación está afectada por el cobre soluble, ¿no? Entonces podemos ver que realmente la recuperación o este tipo de variables metalúrgicas no va a depender siempre o digamos que depende de una cantidad inmensa de factores, ¿no? Entonces tenemos que hacer un modelo mucho más complejo, mucho más detallado para poder comprender este fenómeno, ¿no? Como había mencionado, una ventaja de estos tipos de métodos es que yo puedo calcular la varianza, es decir, si en un punto del espacio mis árboles o mi modelo me daba muchos resultados muy diferentes, es decir, me daba una recuperación de 90 y otra vez me daba una recuperación de 20, etcétera, etcétera, pues aumenta mucho la varianza, es decir, en ese punto del espacio yo no estoy tan seguro que mi predicción de recuperación sea adecuada, ¿no? Entonces yo puedo clasificar a partir de esta información qué zonas son las que tengo mayor incerteza, pero qué zonas son las económicas, ¿no? Podemos ver en el scatter plot del lado izquierdo cómo esa zona amarilla es la zona que tiene una mayor ley, una ley económica, pero que tiene una varianza o una incertidumbre muy elevada, ¿no? Entonces yo podría hacer un índice para poder, digamos, enfocar mis análisis o incluso mi barrenación de infill en esas zonas para yo poder ganar mayor certidumbre en esa parte, ¿no? Otra cosa importante es que, como en cualquier tipo de muestreo, se requiere tener un muestreo que sea representativo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, podemos ver que si yo comparo la distribución de las muestras caracterizadas en color naranja contra la generalidad de mi yacimiento en color azul, puedo ver que hay un drift, es decir, yo no he muestreado la parte más alta de las leyes de plata ni la parte más alta de las leyes de hierro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo me encuentre con una ley alta de plata, mi modelo va a ser poco eficiente porque nunca ha visto ese tipo de data, ¿no? Bueno, le cedo la palabra al doctor Macario para las conclusiones. Gracias. Bueno, como conclusiones, pues en todo este proceso que es tan largo y los subprocesos siempre hay que caracterizar. Y si tú como geólogo en los primeros procesos no caracterizaste, hay en ocasiones que tu proyecto no lo vas a llevar a buen término. O bien va a haber un sesgo de información. Recuerden que el metalurgista recupera minerales, no química. Entonces, en resumen, ¿por qué hay que caracterizar? Pues primero por tratar de entender el contexto geológico, geotectónico, litológico, por supuesto. La temporalidad es súper importante y el comportamiento de la mineralización como está. Y determinar el proceso de minado y, por supuesto, el proceso metalúrgico. Y ya una vez estando ahí, ¿cuál es la relación elemento mineral y beneficio económico que me pueda primero llevar a una predicción y optimizar el proceso metalúrgico? Obviamente que lo que se entrega al final del día es lo vendible y lo que hace económico y lo que paga todo el proceso. Entonces, hacer esa caracterización antes de venderlo siempre va a ser beneficioso para ti. Y obviamente el depósito de los jales es tan importante como todo lo demás. Y como mensaje final, pues la caracterización tanto mineralógica como química, pues es la base para la predicción de un modelo geometalúrgico y que esto va a llevar a eficientar
cualquier aprovechamiento de un yacimiento, y no es más que la integración de muchas técnicas y disciplinas para poder entender esto. Y quiero dedicar esta presentación al buen Sergio, que se nos adelantó. Muchas gracias.